Contexto social, político y económico de México. Los partidos políticos de México son los institutos de participación política que sirven como medio para que los ciudadanos formen parte de las estructuras del poder público en los cargos de elección popular. Se dividen según el interés político tradicional, formando tres grupos: derecha, centro e izquierda, existiendo en cada uno de estos partidos uno de los tres partidos muy grandes, aunque algunos han fluctuado entre la derecha y el centro según la etapa histórica de la que estemos hablando. También los podemos dividir según la historia y su importancia política en tres sectores, que serían los tres grandes partidos políticos históricos que se disputan las preferencias electorales y los tres que ocupan gubernaturas estatales. Resulta inexacto históricamente y ambiguo plantear un listado sobre la pertenencia a partidos políticos de México en los primeros 30 años de vida independiente. Primero, porque la estructura, funciones y composición de dichos institutos políticos como los conocemos hoy en día no existieron hasta el siglo XX. Y segundo, las características de los primeros grupos denominados partidos en el siglo XIX no funcionaban como tal. La legislación mexicana en materia electoral durante la primera mitad del siglo XIX no solamente no habla de partidos políticos, sino que no eran necesarios, puesto que los cargos de elección popular directa en municipios, distritos y estados no requerían de ningún tipo de pertenencia, afiliación o apoyo corporativo. Además, en los métodos de elección de la presidencia de la República, que fueron por medio de la mayoría de legislaturas estatales en la Constitución de 1824. Sin embargo, en una época en la que apenas se desarrollaban los primeros métodos de participación ciudadana, sí fue factible, principalmente en la Ciudad de México, la integración de grupos políticos que compartían ideas y proyectos organizados a manera de asociaciones, sin estructura, estatutos o liderazgos corporativos, y cuya función era la de respaldar a líderes militares y políticos que pudieran aspirar al poder público y llevar con ellos las ideas de su gremio. Finalmente, en la década de 1850 se constituyeron como Partido Liberal y Partido Conservador, los primeros de la historia de México. Actualmente, para la creación de un partido político se debe esperar a los procesos electorales de cada 6 años por medio de una convocatoria. Deben celebrarse asambleas por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales en presencia de funcionario del Instituto Nacional Electoral. Dichas asambleas, si son en entidades federativas, deben asistir por lo menos 3,000 personas, pero si son distritales deberán ser por lo menos 300. Sin embargo, la suma de los asistentes a todas esas asambleas en ningún caso debe ser inferior al 0.26% de las personas inscritas en el padrón electoral. Hablando de partidos políticos, se creó el Partido Revolucionario Institucional. Lo que nació como un proyecto revolucionario que buscaba reestructurar la sociedad mexicana se convirtió en un sistema de partido hegemónico en el que la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción dieron forma a un sistema popularmente conocido como la dictadura perfecta. Como su nombre lo indica, el Partido Revolucionario Institucional se origina en la Revolución Mexicana de 1910, la cual se levantó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, también conocido como el Porfiriato. Porfirio Díaz había gobernado el país desde 1876. A lo largo de estos 35 años de dictadura, México experimentó un notable crecimiento económico y mantuvo una gran estabilidad. Sin embargo, los costes políticos y sociales del porfiriato fueron muy altos, perjudicando especialmente a aquellos sectores más marginados de la sociedad, como lo son los pueblos indígenas y la población campesina y obrera. En el año de 1968, la masacre de Tlatelolco, una movilización estudiantil en la cual murieron centenares de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno, fue el detonante para que en las últimas 3 décadas del gobierno del siglo XX la confianza de la ciudadanía en el PRI cayera considerablemente, dejando ver la cara más autoritaria del Partido Revolucionario Institucional, la crisis económica del 82, la ineficiencia del gobierno ante el terremoto del 85, el crecimiento de las redes del narcotráfico y los escándalos de corrupción. En octubre de 1998, durante la dirigencia de Felipe Calderón Hinojosa, los panistas dieron a conocer su decisión de incorporarse a la Democracia Cristiana, movimiento que a nivel internacional había evolucionado de la posición progresista con la que había sido fundado al final de los años 40 hacia una postura conservadora.
En ese momento, la negativa de la mayoría panista a incorporarse a la democracia cristiana produjo la salida de varios de sus impulsores, quienes argumentaron que su partido había dejado de lado su compromiso social. El triunfo del candidato panista Vicente Fox en las elecciones presidenciales del 2000 llevaría al posicionamiento en la escena pública de diversos personajes de ultraderecha, cuya actuación pasó de ser parte de la vida. Intentaron modificar la escena de algunas políticas públicas. Contravinieron el principio de laicidad del Estado mexicano y reanimaron la pugna por la educación, modificaron aspectos sustanciales de la política de salud y siguieron apelando a la libertad religiosa al mismo tiempo que buscaban. El partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue creado en 2011 como una asociación civil dedicada a impulsar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En julio del 2014, Morena obtiene su registro ante el Instituto Nacional Electoral, siendo López Obrador su fundador. El liderazgo político es un elemento fundamental al momento de origen y formación de prácticamente todo partido político, ya que se vuelve fundamental para coordinar, definir y aglutinar a los distintos grupos que lo apoyan en su integración. Los líderes desempeñan un papel fundamental en la fase de gestación de un partido político, pues son los encargados de elaborar sus bases ideológicas, diseñar el programa, concebir su funcionamiento, seleccionar su base social y construir su organización. La dominación carismática se da en razón a la devoción que sienten los seguidores en relación con el líder, dadas sus características personales, casi siempre extraordinarias. La obediencia de la masa se da en relación con el caudillo, y esa obediencia durará mientras existan las cualidades personales del caudillo, que son objeto de reconocimiento por parte de sus seguidores. El liderazgo carismático es propio de los partidos políticos en proceso de formación. López Obrador, quien basándonos en la concepción descrita anteriormente, mantiene una forma de autoridad legitimada por una característica personal que es el carisma, que lo presenta como una persona extraordinaria y atractiva frente a los otros integrantes del partido, por lo que ha logrado imponer en la organización su propia visión de la política. Así podemos decir que desde el campo laboral de la mercadotecnia y ventas, la historia nos beneficia para no repetir patrones mal estructurados a la hora de tratar con un nuevo mercado, es decir, un nuevo pueblo, ya que ahora, con más libertad y acceso a la comunicación, es un pueblo informado y capaz de tomar decisiones pensadas y no basadas en cómo se vende a un personaje.